Ahora vamos a hablar de trastorno generalizado del desarrollo. El concepto de autismo fue primero nombrado por Kanner en 1943 y también son llamados trastornos del espectro autista para reunir una variedad de trastornos del neurodesarrollo que reúnen tres criterios centrales. Por un lado, una alteración severa en la reciprocidad de la interacción social o cualitativos en esta, una alteración severa en la comunicación, incluyendo lenguaje comprensivo y expresivo, y un repertorio conductual restringido y repetitivo manifestado en elaboradas rutinas, insistencia en lo mismo, patrones de juego o intereses restringidos y estereotipias motoras y destrezas imaginativas rígidas y restringidas. Vamos a hablar primero del síndrome de Asperger, que es una alteración severa de la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos e intereses restringidos. Puede tener características autistas antes de los 5 años, pero después se desarrollan entre comillas normalmente en la mayoría de las esferas, excepto en la conducta social. El déficit social se manifiesta comúnmente en la adolescencia o adultez temprana y tiene una alta comorbilidad psiquiátrica con depresión, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia. En cuanto al DSM-5, para hablar de trastornos del espectro autista, habla de déficit persistente en la comunicación y la interacción social, patrones de comportamiento, intereses o intereses restringidos y repetitivos, y los síntomas deben aparecer en el desarrollo temprano, pero pueden no manifestarse hasta que las demandas sociales sobrepasan las capacidades del individuo. Tiene especificadores de severidad en 3 niveles y la presencia o ausencia de condiciones asociadas, como déficit del lenguaje, discapacidad intelectual. En general, cuando hablamos de trastorno generalizado del desarrollo, hablamos de una severa alteración de la reciprocidad de la interacción social. Los pacientes tienen una alteración grave en la atención conjunta y que esto se manifiesta en diferentes cosas, por ejemplo, indiferencia persistente o interacción torpe con extraños. En general son pacientes egocéntricos con poca preocupación por los demás o poco interés por el punto de vista de otros, con dificultades en la empatía y la sensibilidad limitada. En general son pacientes en los cuales el juego simbólico está ausente o es rígido y restringido, tienen un repertorio conductual, intereses y actividades restringidas, rígidas, repetitivas y estereotipadas, y esto se ve muchas veces en que los pacientes es muy difícil cambiar las rutinas o cuando hay algún cambio en la rutina tienen reacciones catastrofales. Se angustian de manera importante, se vuelven agresivos y además presentan apegos anormales, establecen contactos y apegos bizarros a objetos o partes de objetos, como piedras, pinches para el pelo, clips, trozos plásticos de juguetes o metales, y presentan alta resistencia al cambio. La prevalencia en general ha ido en aumento en los últimos años. Se habla de 1 en 1000 para autismo y de 2 en 1000 para trastorno del espectro autista, y la tasa en general es mayor 4 veces en los hombres. Tienen una comorbilidad importante con discapacidad intelectual de un 20 a un 60%. En general también pueden presentar convulsiones en un 11 a un 39%, siendo mayor el riesgo en pacientes que tienen una discapacidad intelectual. Y además tienen comorbilidad con otros trastornos del aprendizaje, con déficit atencional, con trastornos por tics, con dispraxia, y es súper relevante decir que cerca de un 10% tiene una condición médica que lo explique, como fenilcetonuria, síndrome alcohólico fetal, trastornos genéticos que siempre hay que sospechar. En general, el trastorno generalizado del desarrollo tiene un comienzo precoz, presente antes de las 30-36 meses de edad. La aparición es bastante clara en los primeros años e incluso en ocasiones a partir de los 6 meses de edad. En general los padres, la madre se da cuenta que, por ejemplo, que el contacto visual es alterado, que es difícil que el niño, por ejemplo, la sonrisa social, que ya se ve alterada en los primeros meses de vida. Existe un grupo de niños con un desarrollo aparentemente normal hasta los 12-18 meses y después el desarrollo se estanca. Y progresivamente se vuelve más evidente el ensimismamiento, perseverancia y autoestimulación.
¿Qué cosa uno debería alertarlo como médico general en la evaluación médica? Que los padres manifiesten preocupación sobre déficits sociales, lenguaje social o conducta social en sus hijos. Por ejemplo, también que los padres tengan preocupaciones sobre que el hijo tenga arranques de ira o intolerancia al cambio, que sean poco flexibles o rígidos, que exista un retraso en el lenguaje y habilidades en la comunicación social. No apuntar objeto o no gesticular al año de vida, que es algo que debería lograrse. Por ejemplo, también que no exista lenguaje a los 16 meses. Eso sería como una bandera roja, una alarma. Falta de juego simbólico también a los 18 meses. Que no existan frases de 2 palabras espontáneas y con significado a los 24 meses. Y debería alertarnos cualquier pérdida de lenguaje o habilidad a cualquier edad. ¿Qué cosa importante para la detección precoz existe? Para detección precoz, un instrumento que se llama CHAT, que se aplica a los 18 meses de edad y que en general lo puede aplicar un pediatra o un médico general que se dedique a la atención infantil. La evaluación siempre de estos pacientes debe incluir una historia completa, examen físico. Principalmente hay que tener ojo con el crecimiento, la circunferencia craneana, peso y talla, la existencia de manchas en la piel, dismorfias, el tono muscular y reflejos que uno también lo podrían alertar de alguna patología genética, por ejemplo. Realizar examen neurológico y una evaluación directa del desarrollo cognitivo, del lenguaje, así como también del desarrollo neuropsicológico, sensorio-motor, ocupacional y habilidades de adaptación. Hay que ser muy oportuno en la derivación a los 18 meses realizando esta detección precoz, pero cauteloso en enunciar diagnóstico apresurado a los padres. En general este es un diagnóstico de especialista. Es importante derivar de manera oportuna, ya sea a neurólogo infantil o psiquiatra infantil que se dedique a ver trastorno del espectro autista. Siempre es importante además realizar exámenes de laboratorio, realizar una evaluación audiológica. Muchas veces hay que descartar esto con otra discapacidad auditiva y en pacientes también es relevante hacer un electroencefalograma prolongado en que se logren registrar las 4 etapas del sueño, ya que un número significativo de niños con trastornos del espectro autista presenta alteración en el electroencefalograma, muchos de ellos con actividad epileptiforme y o epilepsia, y también un screening metabólico. Algunos pacientes, en general es menos del 5% de los pacientes, tienen alguna enfermedad metabólica, un cariograma y estudios de neuroimagen. En general, el electroencefalograma, el screening metabólico, el cariograma y los estudios de neuroimagen son de resorte del especialista.